Palabra, ¿cuántos venimos listos para recibir del Señor? ¿No lo oí, hermano? ¿Cuántos venimos listos para recibir del Señor? Bueno, acompáñeme a las Escrituras esta noche. Quiero llevarlo al primer libro de Crónicas, capítulo 16. Voy a estar leyendo el versículo 28 y 29. Nuestro tema de hoy, siguiendo con nuestra serie La voluntad de Dios en la familia, se titula El altar familiar. Ese es el tema de hoy, el altar familiar. Y primer libro de Crónicas, capítulo 16, versos 28 y 29 dice: Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En este pasaje y en muchos otros pasajes de la Biblia, el Señor da a entender con claridad el deseo de que todos o todas las familias de la tierra, hablando del mundo entero, puedan venir delante de la presencia de Dios a atribuirle a Él, a única y exclusivamente a Él, la gloria y la honra que el Señor se merece. Dios lo ha hecho desde el inicio de la creación. Adán en el huerto era una familia que adoraba y exaltaba al Señor en el huerto. Cuando salieron del huerto, el Señor se empezó a revelar a los hijos de Adán, al linaje de uno de los hijos de Adán, porque los otros como que se habían extraviado, se extraviaron. Pero en el linaje de Dios a través de Adán empezó a manifestarse en ellos. Por ejemplo, Enoc empezó a caminar con el Señor, dice la Biblia. Y con Noé, Dios, hermanos, se le reveló de una manera tan fuerte que no solamente hacía sacrificios y ofrendas al Señor, sino que recuerda que fue escogido como un hombre y una familia con una generación perfecta, dice la Biblia. Perfecto era en todas sus generaciones. Y de alguna manera, a través de él y su descendencia, continuó, hermano, la vida de altar, de un patriarca a otro patriarca, de otro patriarca, y siguieron ofreciendo a Dios en familias. Por eso cuando llegamos a Abraham, usted ve que la Biblia dice que el pacto que Dios hizo con Abraham era a tal grado que le dijeron: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero esas familias, entendiendo que iban a aceptar el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham y que iban a continuar el camino que había trazado Abraham, y Abraham era un hombre de altares, era un hombre que adoraba a Dios en los diferentes lugares donde él estuvo o habitó, levantó altares para el Señor. Hoy Dios anda buscando familias de altares. Cuando usted ve en la Escritura, en el Nuevo Testamento, encontramos aquel texto que dice: Dios anda buscando adoradores. ¿En qué dice, hermano? En espíritu y en verdad. Adoradores, por supuesto, que en familia también puedan rendirle al Señor y atribuirle al Señor gloria y honra, porque Él se la merece. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Ahora, la pregunta que podría surgir en esta noche es, hermano, ¿somos nosotros una familia de altar? Aleluya. ¿Somos nosotros una familia que rendimos honor
y atribuimos gloria a Dios? O nos pasaría a nosotros lo que le ha pasado a miles y a miles de familias. Nunca entendieron el llamado de Dios y entonces descuidaron el propósito principal por el cual Dios nos formó y nos creó. Por eso Isaías dice que fuimos, hermano, fuimos creados para la alabanza de la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué fue usted creado? Para la alabanza de Dios. Usted y yo fuimos formados por las manos preciosas de Dios con un propósito: que de nuestra vida pudiera salir gloria y honra al Señor. Pero además de personalmente darle gloria al Señor, Dios quiere que nuestra familia sea una familia que adore y que exalte al Rey eterno. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya conmigo a Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Quiero mostrarle que obviamente el Señor es el que escoge a las familias. Es el Señor el que escoge a los que van a seguir en sus caminos. Pero es indiscutible que también hay una parte mínima, pero muy mínima, de que usted y yo tenemos que tomar una decisión. Eso es lo que se llama el libre albedrío. Es la decisión de aceptar el llamado del Señor. Por eso usted encuentra en la Biblia, muchos son los que, dice hermano, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son esos escogidos? Los que aceptaron el llamado del Señor. Los que le dijeron: sí, Señor, yo acepto y te sigo. Uno de ellos, famoso en la Biblia, Josué capítulo 24. Voy a leer el verso 15 nada más. 24:15 de Josué. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Oiga esto: pero yo y mi casa serviremos. ¿A quién, hermano? Josué y su familia tomaron una decisión. Y esa decisión era, obviamente, ya habían aceptado el llamado del Señor. Ahora definían en sus vidas que ellos eran servidores de Dios, adoradores de Dios, porque la adoración y el servicio están íntimamente ligados, hermano. Están íntimamente ligados, la adoración y el servicio. Por eso usted encuentra una de las refutaciones de Cristo a Satanás en el desierto cuando fue tentado, y le dijo el Señor: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿qué? Servirás. ¿Por qué? Porque está íntimamente ligado la adoración al servicio. Una muestra eficaz de nuestra adoración es el servicio al Señor. Por supuesto, adorar postrado, adorar con nuestras manos levantadas, es parte de la expresión de una adoración genuina al Señor. Pero el servicio es una evidencia de nuestro amor mostrado. Es algo así como, oiga hermano, algo así como la fe sin obras es muerta. Nadie puede decir: yo tengo fe, pero no muestra las obras. Nadie puede decir: yo adoro al Señor, pero no quiero servirle. La fe sin obras es muerta. La adoración sin servicio, algo no está bien. Pero bueno, eso lo vamos a discutir en otro momento. Mi punto es que Josué toma una decisión, y yo veo en la Biblia, hermano, en el estudio que quiero que compartamos hoy, hay por lo menos 3 etapas en la vida de una familia. Durante toda la vida,
aparecen estas tres etapas en la vida espiritual, en la vida cristiana, o aún antes de ser cristiano, aparecen estas tres etapas. Veamos la primera. Acompáñame por favor a la primera. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. La primera etapa le vamos a llamar las raíces ancestrales. Esa es la primera etapa. El efecto de las raíces ancestrales en una familia. Eso lo pasamos todos. En algún punto de nuestra vida pasamos por ahí. Y entonces dice la escritura, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. ¿Lo tiene, hermano? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú rechazaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Está hablando de Saúl cuando fue desechado. Y uno de los problemas que Saúl manifestó fue la rebelión. Y nosotros en algún punto de nuestra vida nos rebelamos contra Dios. ¿Sí o no, hermano? En algún punto de nuestra vida. Si usted tuvo la dicha, si usted tuvo la bendición de nacer en una familia cristiana, quizás este punto no es que no lo haya pasado, sino que quizás los efectos de una familia cristiana fueron menos en usted que en nosotros los que crecimos en un hogar no cristiano. Cuando crecemos en un hogar no cristiano, obviamente esto se agudiza en la vida de una persona. Es decir, nos llevaron antes nos llevaron a los ídolos, nos llevaron a hacer cosas indebidas, en las cosas religiosas. Nos hicieron, hermano, hacer oraciones, adoraciones y ofrendas a lo que no era Dios. Yo no sé si usted pasó por ahí, pero yo pasé por ahí. A mí me llevaron o me llevaban cada domingo. Había que ir a comulgar, aleluya, y había que ir a confesar todos los pecados, y algunos me los tenía que inventar porque ya no hallaba qué decir. Y como me preguntaban, ¿y qué hiciste? ¿Qué pecados has cometido? Y yo pues me acordaba que vi mal puesto unos 25 centavos por ahí, aleluya. Y entonces de ese me acordaba, pero como me decían, seguí. Y entonces ya no hallaba yo qué decir, entonces algunos me los inventaba. Y me hacían repetir largas oraciones para salir del pecado, como la penitencia de lo que había cometido. Entonces cuando la luz de Cristo apareció para alumbrarme, obviamente, como muchos buenos idólatras, hermano, rechazaba la verdad de Dios. No sé si rechazó usted la verdad de Dios en algún tiempo, hermano. ¿Cuántas veces lo rechazamos nosotros? ¿Cuántas veces le dijimos a alguien que nos quiso evangelizar: no, mire, yo soy tal y tal cosa, no me venga con ese cuento? Hermano, nos rebelábamos a la verdad de Dios, rechazábamos la verdad de Dios, no la aceptábamos y golpeábamos, hermano, nos confrontábamos con la palabra del Señor. Estábamos dándole coces al aguijón, como le dijeron a Pablo. Duro es dar coces contra el aguijón,
y nos hallábamos nosotros golpeando la verdad, pero en realidad el que salía lastimado éramos nosotros, los que salíamos mal. Otros de nosotros, hermano, si crecimos en hogares de ese tipo, algunos de nosotros hasta nos, mire lo que voy a decir, hermano, algunos de nosotros hasta nos dedicaron a dioses. Algunos de nosotros nos dedicaron a santos. Y si no, mire pues el nombre que nos trabaron, pues. Aleluya. Algunos le pusieron los nombres de los santos, a otros nos pusieron el día en que nacimos. Nos trabaron eso. ¿Por qué? Porque vivimos en un hogar idólatra. En un hogar que no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque las raíces de nuestros ancestros estaban teniendo efecto sobre nuestra vida. Déjeme hacerle una pregunta, hermano. ¿Cuántos de nosotros pasamos por algo así? Levante la mano, por favor. Los que pasamos por algo así. Y los que no la levantan se hacen. No, yo sé de dónde viene usted. Nos costó llegar al evangelio, porque nuestras raíces ancestrales nos lo impedían. Yo he conocido hermanos que tuvieron la confrontación con sus padres cuando les dijeron: si te salís de la religión, dejas de ser mi hijo o dejas de ser mi hija. No volvás a hablarme nunca. Algunos tuvieron casos tan extremos como esos. ¿Cómo íbamos a ser trasladados, hermano, de un altar pagano o de un altar que no era Dios al altar del Dios verdadero? Porque ese es el plan de Dios. Que aquellos que antes adorábamos otras cosas, otros dioses o otros ídolos, ahora vengamos al altar del único y verdadero Dios que hizo el cielo y la tierra. Dele un fuerte aplauso al Dios eterno. Levíticos capítulo 26, versículo 1. En esa etapa, hermano, entender que estábamos mal, a muchos de nosotros nos costó. Entender que estábamos haciendo algo malo nos costó. Pero la Biblia ya lo decía. Levíticos capítulo 26, versículo 1. Por favor, acompáñenme. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Mire lo que dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarlos a ellas, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Si usted y yo hubiéramos estado en el lugar correcto antes, esto nos lo hubieran enseñado, pero nunca nos lo enseñaron. Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué nunca nos mostraron estos versículos? O el versículo que leí de Saúl, que como hermano, como rebelión es la idolatría. ¿Por qué nunca nos enseñaron: no te harás imágenes o estatuas o piedras pintadas, no te harás para inclinarlo? ¿Por qué? Porque estábamos en el lugar incorrecto. Estábamos alabando y adorando un altar diferente al que Dios quería que nosotros alabáramos. Salmo 115. Acompáñenme al Salmo 115, porque de repente usted y yo no habíamos visto estos pasajes. Salmo 115, en el versículo 4 en adelante, hay un pasaje, hermano, que cuando yo lo vi en la Biblia, es decir, cuando me enseñaron eso en la Biblia,
Yo dije, Dios mío, ¿y por qué nunca nos dijeron de esto? Si está más claro, hermano, pero más claro que el agua, la palabra. El problema es que nunca nos dieron palabra. Nos dieron dogmas, nos dieron rezos, nos dieron esto y lo otro, pero nunca nos dieron palabra. En el Salmo 115, en el versículo, vamos a ver, 3, leo del versículo 3, dice: nuestro Dios está en los cielos. ¿Cuántos tienen a Dios en el cielo? Dice, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y ¿qué dice, hermano? Y no caminan. No emiten sonido alguno o no hablan. Yo estoy leyendo la versión Las Américas, perdón. Dice, tienen pies mas no andan, no hablan con sus gargantas. Versículo 8, oiga lo que dice: semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Por qué nunca nos enseñaron de esto? ¿Sabe por qué? Porque la intención del diablo era mantenernos en un altar equivocado. La intención del enemigo era mantenernos en un altar que no glorificara a Dios, que no exaltara al verdadero Dios, sino que exaltara otras cosas, otros ídolos o otros dioses, lo que usted quiera, pero no al Dios verdadero. Entonces las familias de altar, y déjeme decirle, hermano, que cuando Dios llamó a los patriarcas, algunos de ellos estaban exactamente igual que estos. Por ejemplo, Abraham. ¿Sabe usted de dónde fue llamado Abraham? Fue llamado de Ur de los Caldeos. Y su padre Taré era idólatra. Y Abraham, perdone, también en su tiempo. Abraham no era un hombre de fe cuando lo llamaron. Era un hombre de altares confundidos. Sin embargo, cuando Dios le habló a Abraham, Abraham entendió la voz de Dios y lo siguió. Tomó la decisión de seguirlo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces la primera etapa de las familias es romper con las raíces ancestrales. Y usted me diría, ay, bienaventurados aquellos que nacieron en cuna cristiana. Pero déjeme decirle que también ellos tienen que romper eso. Y si no, mire, hermano, mire cuando los niños y los jóvenes van creciendo, empiezan a tener sus propias convulsiones en el alma, porque el mundo los atrae. Sí, conocen mejor la palabra, han oído el mensaje de Jesucristo, han visto que sus padres buscan al Señor, pero al final cada joven tiene que tomar su propia decisión de buscar a Cristo Jesús. Nadie de nosotros como padres podemos salvar a nuestros hijos. El único que lo puede salvar se llama Jesucristo. Le va a tener que hacer Dios su propio llamado a los jóvenes. Le va a tener que hacer Dios su propio llamado a los hijos. ¿Y por qué le tiene que ser llamado? Si yo como padre ya acepté al Señor, pero muchos de nosotros como padres no hemos dado el buen ejemplo. Aleluya. Y si dimos el buen ejemplo, gloria a Dios, pero el mundo hace un trabajo tan terrible, hermano, que aunque haya nacido en casa de profetas, aleluya,
aunque haya nacido en casa de apóstoles, aunque haya nacido en casa de pastores, los niños y los jóvenes van a tener su propia lucha espiritual. No sé si me estoy dando a entender. Mire, el que haya nacido en casa de creyentes y de ministros ya es una gran bendición. Ya es una gran bendición. Pero no es, hermano, no es la salvación en ellos el que hayan nacido ahí. La salvación viene de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Quiero tratar de que usted y yo entendamos que aunque nuestros hijos, los niños, los jóvenes hayan nacido dentro del cristianismo, no se descuide de la vida de esos jóvenes, porque van a entrar en esta misma crisis. El mundo va a hacer un trabajo terrible en la vida de ellos, y algunos de ellos que nacieron en cunas cristianas, algunos de ellos se van a ir al mundo. Cuando, hermano, el diablo logra seducirlos y los alcanza para sacarlos. Por eso usted y yo no podemos bajar la guardia en ningún momento. Nuestras oraciones, la palabra de Dios, hermano, en las noches orar por ellos, o que oigan palabra de Dios, que oigan alabanza, que estén en los servicios. Perdone lo que voy a decir, no me diga, hermano, es que el niño no quiere venir, fíjese. No me diga eso, por favor, porque eso es señal de que ya lo está perdiendo. Eso es señal de que no está poniendo las bases necesarias. Vendrá el tiempo en que él y ella van a tener que decidir. Y si pusimos buenos fundamentos de la palabra, van a tomar buenas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Vaya. Sigamos un poquito. Acompáñame a la segunda etapa. Entonces, la primera etapa familiar es las crisis familiares debido, hermano, a las raíces ancestrales. Número 2, la segunda etapa es donde tomamos las decisiones. En esa etapa quiero entrar. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Dice la escritura: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguid. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué dice, hermano? No respondió palabra. No pudo responder palabra el pueblo porque tenía dos pensamientos. No hallaba para dónde irse. Si irse con Dios o irse con los profetas y Baal. Pero Elías demuestra, hermano, la importancia de que haya una confrontación espiritual. No estoy hablando de confrontar a los jóvenes, a las familias, a confrontarlos así como peleándonos con ellos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, hermano, de confrontar a la familia en cuanto a las decisiones espirituales que tenemos que tomar. Elías vio un pueblo que claudicaba en dos pensamientos y los confrontó para que tomaran una decisión. Tarde o temprano, sea nuestra familia, sea la vida, o sea Dios usando siervos o personas que llevan el evangelio, te van a confrontar con la palabra. El Señor te va a confrontar con la palabra. Y esa parte es importante. ¿Por qué? Porque es la que te hace tomar decisiones. Es la que te hace tomar decisiones. Fíjese que no sé si usted había entendido esto, pero le explico esta parte.
hay una gran diferencia entre enseñar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Enseñar la palabra de Dios tiene que ver con tratar de mostrarte verdades que están escondidas en la palabra para que tu conocimiento y tu fe crezcan. Eso es enseñar la palabra del Señor. Pero predicar la palabra del Señor consiste, hermano, en confrontar tu vida para que tomes decisiones. Para eso sirve una predicación, para que tomes decisiones. Por eso después, usted ve que después de cada servicio, después de cada mensaje, hay un llamado a que examine la palabra que acaba de recibir, un llamado a que examine lo que acaba de oír y que tome usted sus propias decisiones. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es la confrontación de la palabra. Es la palabra, o dices sí o dices no. O tal vez algún día, hermano, algún día. Bueno, es su decisión, pero el llamado de Dios es a vernos en un espejo y la imagen que nos está mostrando es para que tomemos una decisión. Por ejemplo, yo no sé cómo está tu familia, hermano, y qué conflictos estás teniendo en tu propia familia el día de hoy. A saber si en tu familia unos quieren jalar para buscar a Dios y otros no. Si tú estás en esa condición, estás exactamente en esta crisis, donde tienes que tomar decisiones. Pero ¿cómo, hermano? Yo estoy buscando a Dios, pero fíjese que Él no quiere. Y yo estoy buscando a Dios, pero fíjese que ella no quiere. Bueno, ¿cuál es la decisión que debes de tomar? Tú busca al Señor y intercede y ora por la otra persona. Pero ¿cuántos casos he visto yo? Que cuando el esposo ya no quiso venir, tampoco ella ya no vino. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que no tomó sus propias decisiones. Se dejó llevar. Hermano, y mire, a veces se ponen hasta bíblicas, fíjense. Porque le dicen a uno, pero no dice la Biblia que hay que ser sujeta, pues. ¿Tengo que ser sujeta en eso? No de cuento. Dios es primero, porque es el que te dio la salvación. Y a Él hay que seguirlo, aunque el otro no quiera caminar. Hay que seguirlo. Pero es que fíjese que no quiere. Mire, yo he conocido mujeres antes, mujeres que, hermano, hasta de escondidas se iban para la iglesia, porque no querían dejar de buscar al Señor. Y Dios las honró en su momento. Por supuesto, pasaron por crisis, pasaron por dificultades, pero al final el Señor las honró. Se convirtió el malacate del esposo. Aleluya. Se convirtió al final, las honró el Señor. Pero ¿sabe por qué? Porque vio Dios un corazón que había tomado decisiones. Un Josué diciendo, miren, hermanos, ustedes miren si quieren servir a Dios de Egipto, al Dios de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo ya tomé mi decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces la segunda etapa, que toda familia que va a convertirse en una familia de altar para Dios, es la etapa donde tiene que tomar decisiones. Elías confrontó al pueblo y el pueblo no hallaba que tomar la decisión hasta que vio el fuego de Dios, porque después se vino el fuego de Dios, hermano. El fuego de Dios consumió el altar que había preparado Elías, el agua, la leña, el sacrificio, los cántaros, todo se fue, hermano. Hasta las piedras se consumieron con el fuego de Dios. Cuando el pueblo vio semejante obra de Dios, entonces dijo, Elías, te seguimos.
Sí, es así cualquiera. Pero recuerde que el Señor quiere hombres y mujeres de fe. Y fe es creer sin qué, sin ver. Eso es fe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Veamos otro pasaje de la Escritura. Acompáñenme a un pasaje más. Vimos a Elías ahora. Ahora veamos otro pasaje aquí. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 29. Versículo 18, está hablando del pueblo de Dios. Deuteronomio 29, 18. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Oiga eso, hermano. Está hablando Dios con el pueblo de Israel y está, hermano, como diciéndoles, tengan cuidado, no haya entre vosotros alguien. Mire, hermano, porque las consecuencias de que haya dentro del pueblo de Israel hubiera gente que buscara otros dioses, se vio bien en el caso del tiempo de Josué, cuando Acán tomó del manto babilónico, tomó del anatema. ¿Se recuerda usted? ¿Se recuerda las consecuencias que trajo ese acto de desobediencia? Trajo muerte al pueblo de Israel. Trajo muerte para Acán y su familia. Entonces véanlo desde este ángulo, hermano. Cuando alguno de los miembros de nuestra familia no quieren buscar a Dios, no estoy hablando de los primos, hermano, por favor, sino la familia inmediata, la familia que Dios te dio. Estoy hablando de esposo, esposa e hijos. Ahí ya ni la suegra cabe. Aleluya. ¿Verdad? No cabe, ni el suegro, no caben ahí. No cabe el primo, no cabe el tío, no, ya esa es otra familia. Pero cuando uno de los de tu familia no quiere buscar a Dios, ojo con lo que voy a decir, abren una brecha para el enemigo. Hello, ¿me oyó, hermano? Abren una brecha para que el enemigo pueda entrar a nuestra casa. Por eso la Biblia dice, el que aportillare su vallado, lo morderá la serpiente. ¿De qué está hablando? Cuando se abre el vallado es ¿se acuerda usted, hermano, allá en nuestros países, que era la puerta para entrar a la finca o a la casa? ¿Se acuerda usted qué era? Una cosa que le llamaban como un falso. Estaba la cerca y tenían unos palos así con alambre, y uno solo los quitaba así y entraba. Ese es como el vallado, la puerta. El problema es que algunos no tienen puerta, tienen portón de una sola vez. Tienen un portón grande. Porque algunos de la familia no quieren buscar al Señor. Entonces se abre una brecha. Porque ese que abre la puerta también es el que se encarga a veces de traer cosas a nuestra casa que contaminan nuestra casa. Léase música que no es de Dios, la traen a la casa. Videos que no son de Dios, lo traen a la casa. Juegos que no son de Dios, lo traen a la casa. Lo que les dan allá en la escuela, lo que les dan en los trabajos cuando no son creyentes y está conviviendo, traen todas esas cosas a la casa.
y contaminan la casa. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Contaminan la casa. Por eso es que el diablo, hermano, entra, hermano, a veces como que está en su casa, porque tiene derechos para poder entrar. Entonces viene Elías, viene Dios y nos hace una invitación. La invitación es tomar decisiones, tomar determinaciones. El día martes estuvimos hablando acerca de resoluciones, ¿se recuerda? Los que estuvieron el martes aquí, hablamos de determinaciones y cómo Miqueas, en el tiempo que estaba viviendo, hermanos, de inmoralidad, de pecado, de violencia, de corrupción, todo su alrededor era malísimo. Pero él dice en Miqueas capítulo 7, versículo 7, pero yo, dice, pondré mis ojos en Jehová, el Señor. Esperaré en Dios mi salvación. Fíjense, como dando a entender, el mundo está de cabeza, y el ambiente está de cabeza, pero yo ya tomé una decisión. Las familias que quieren ser familias con altar de Dios tienen que tomar decisiones hoy. Estoy hablando de hoy no por ser este día. Estoy hablando de que Dios quiere ya pues esa decisión. No se tarde 10 años para tomar esa decisión. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, vamos a la tercera etapa. La tercera etapa. La primera es quitarse y arrancarse las raíces ancestrales. La segunda es tomar las decisiones que tengamos que tomar para poder seguir al Señor. Y 3, entonces viene la tercera etapa que tiene que ver con los pactos que uno hace con Dios. Los pactos familiares que uno hace con Dios. Génesis capítulo 17, versículo 1 al 5. Gloria a Dios. Génesis capítulo 17, versículo 1 al 5. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la escritura. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé cómo, dice, hermano, perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Fíjese, hermano, que la tercera etapa, ya cuando ya tomamos decisiones, ya cuando ya determinamos nuestra vida, entonces vienen los pactos con Dios. Pactos que se vuelven inquebrantables. Esos pactos, hermano, solo los puede hacer gente, hermano, ¿cómo le puedo decir? Gente de fe, gente de altares. Solo ellos pueden hacer. Usted ve a David como un hombre que adoraba a Dios. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? La Biblia le llama el dulce cantor de Israel. ¿Qué pacto sacó David? Hermano, le dijeron a David que de sus generaciones siempre iba a haber rey en Israel. Le dieron tal promesa que aún el mismo Señor Jesucristo viene del linaje de Judá, del linaje de David. ¿Por qué? Porque le dieron promesa de pacto a David. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A Abraham le dieron pacto. Le hicieron un pacto y le dijeron: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ya no te llamarás Abraham,
Te llamarás Abraham porque serás padre de multitudes. Y hasta el día de hoy, Abraham se conoce, hermano, se considera como el padre de la fe, porque hacía altares con Dios y por lo tanto Dios hizo pactos con él. Hermano, cuando usted y yo empezamos a buscar a Dios en adoración, haciendo altares en él, ¿qué significa hacer altares? ¿Prepararle un altarcito en la casa? No. Significa nosotros somos una vida de altar a Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la intercesión, a través de la búsqueda. Y entonces, en uno de esos altares, el Señor va a hacer pactos con nosotros. Pactos inquebrantables. Pactos que nadie puede quebrar. Como su palabra lo dice. Mire, los pactos son algo así como que como Dios jura por él mismo. Porque dice la Biblia, y no habiendo otro por quien jurar, dice que juró por él mismo. Como diciendo, hermano, si él te da una palabra, ¿quién puede quebrar esa palabra? Si la Biblia dice que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, lo cumple. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aleluya. El punto es, hermano, llegar a esa etapa. Llegar a esa etapa, hermano, donde nuestra vida se entrega en adoración y en sacrificio al Señor, y entonces el Señor hace pactos con nuestra vida, con nuestra familia, y nadie puede quebrantar ese pacto. Números 23, 19, ese es el versículo que le acabo de citar. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Por supuesto que Él lo hará, porque lo que Dios promete lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Ahora entiendo, bueno, no ahora, pero ahora lo puedo ver con mayor claridad. Porque María, la hermana de Marta y de Lázaro, dijo: miren, a mí no me importa si hay café o no hay café. A mí no me interesa si está la semita o no hay semita. A mí no me interesa qué vamos a comer o qué vamos a compartir. A mí lo que me interesa es estar a los pies de mi Señor Jesucristo. Y Marta, ¿recuerda usted a Marta? Marta afanada y turbada. Marta corría de un lado a otro. Y lavaron las tazas. Y ya está esto. Y ya el maestro ya está aquí. Y ya es tiempo. Y vienen otros hermanos al discipulado. Y entonces, y Señor, y mire, hasta el invitado principal se llevó palabras toscas de Marta. Señor, ¿no te preocupas que María no me ayuda en los quehaceres? Mira ella ahí, sentadota ahí. Eso no lo dice la Biblia, eso lo digo yo. Dice: mira, ¿no te das cuenta, Señor? Mira, no me ayuda. Hasta el Señor, hermano, ¿quién le dice al invitado principal los problemas que están teniendo en casa? ¿Quién se los dice? ¿Quién? ¿Usted puede entender lo que estoy diciendo? ¿Quién le dice eso al invitado principal? Solo lo dice una imprudente. Solo una imprudente dice semejante cosa al invitado principal. ¿Quién? A mí me da pena. A mí me da pena ver, perdóneme esto, allá en otro país,
Cuando de repente, pastor, mire, fíjate, mire, y dígale, mire, que no viene y me empiezan a echar en lío con el esposo. Y mire, pastor, regáñelo. Mire, ¿por qué me meten ese lío? Los trapos se lavan en casa. Si necesita consejería, venga los sábados en la mañana. Y ahí lo voy a atender con todo cuidado. Pero no me eche, hermano, en el fuego con el esposo o con la esposa de esa manera. O a veces con los hijos. Dice, pastor, lléveselo un mes. ¿Y yo por qué? Yo me río, pues, yo me río. Pero fíjese, hermano, que los niños me empiezan a tener temor, ¿o no? Cuando usted hace eso, me empiezan a tener temor. Y ya le voy a decir al pastor que no dice. Y entonces el muchachito así me empiezan a ver con terror, hermano, por gusto. María había escogido la mejor parte. Y Jesús lo dijo, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Usted podría decir, hermano, pero era estudio lo que estaba recibiendo. Sí, sí, sí. Pero estar a los pies del Señor es una manera de decir que está sujeta, que le adora, que está lista para recibir la palabra, que está lista para recibir el consejo. Estar a los pies del Señor ya es un acto de adoración. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Porque no, María, la otra María, que se tiró a los pies del Señor y enjugó con sus lágrimas los pies, se tiró a adorarle. ¿Y quién le quita ese lugar a María, hermano? Jesús dijo de ella, oiga, Jesús dijo de ella, donde quiera que se predique este evangelio, se sabrá de esta mujer lo que hizo, que me ungió antes de mi sepultura. En todo el mundo se sabe de esa mujer porque ella se tiró a los pies a adorar al Señor. Amén. Dios está buscándote a ti y a tu familia como una familia que le adora y que le exalta. En algún momento pasamos por las diferentes etapas. No sé en cuál etapa estás. Si estás en la primera, que todavía lo ancestral te está afectando, o ya tomaste tu decisión, o ahora tu mayor deleite es estar en la presencia de Dios. Te aseguro que si ese es tu mayor deleite, los pactos de Dios no dejarán, hermano, de venir pronto a tu vida. Póngase de pie delante del Señor. Aleluya. Vamos a adorar al Señor un momento. Vamos a tomarnos el tiempo para levantar un altar al Señor. Gloria a Dios. Todavía no puedo invitarle a que venga aquí adelante, pero yo quiero que usted tome muy en cuenta, ahí donde usted está, que podamos tomarnos el tiempo para adorar y bendecir el nombre del Señor. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a decirle al Señor, tú eres digno. Tú eres digno.
Levante sus manos. Levante sus manos al Señor. Y abramos nuestro corazón un momento para adorarle. Que tu mayor deleite sea estar en su presencia. Oh Rey glorioso, majestuoso es tu nombre, Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios. Levante sus manos al cielo. Oh, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Rey. Con mi voz te adoraré. Eres digno, eres digno. Quiere decirle al Señor con nosotros: Eres digno de adoración. tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Tú Eres digno. Tú Eres digno de adoración. Oh Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Oh Rey glorioso, dile al Señor: majestuoso, tú eres digno, Señor. Tú eres digno de adoración. Oh Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno. Una vez más, de díselo. adoración. Oh Rey glorioso, majestuoso, tú eres
venimos delante de tu presencia, anhelando con nuestro corazón que encuentres en nosotros una familia de altar, Señor. Antes estábamos en otros altares, pero por tu misericordia nos llamaste. Ahora, Señor, no queremos descuidar el altar, el único y verdadero. Pon en nuestro corazón un deseo de adorar y exaltar tu nombre. Que nuestro deleite sea estar en tu presencia, Señor. Que nuestra delicia sea estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos levantar nuestra adoración a ti, porque solo tú eres digno. Encuentra en nosotros adoradores en espíritu y en verdad. Encuentra en nuestra vida un altar donde tú te deleites con nuestro canto y con nuestra alabanza. Padre, bendice a tu pueblo esta noche, Señor. Que podamos entender nuestro llamado al altar, nuestro llamado a la adoración, nuestro llamado a estar a tus pies, para adorarte y rendirte honor, Señor. En el nombre de Jesús. Confirma, Señor, tus pactos en nuestra vida, como lo hiciste con los hombres y mujeres de fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe, Señor, esta noche nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tu palabra quede grabada, Señor, en nuestros corazones. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, Señor, y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén y amén.